Nos dicen que el gobierno frena la dimisión del fiscal general proclive a abandonar antes de ser procesado. Hoy ya sabéis que declara ante el Supremo por la filtración del correo electrónico entre el novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal. Pero bueno, que eso, que el tío tenía pensado dimitir, pero el gobierno le dice que los huevos. El gobierno ya ha pensado en dos posibles sustitutas de García Ortiz, la fiscal es Teresa Peramato y Teresa Gisbert. Esperemos que no sea Susana Gisbert, porque entonces sí que lo podíamos flipar. El fiscal general del Estado quiere irse, pero el gobierno no le deja. La investigación, Susana Gisbert es la fiscal que empuró a Rubén Gisbert, que empuró a Cristina Seguí, en fin, es una mujer de Valencia, es la fiscal de violencia de género de Valencia, en fin, que esperemos que no sea un error y que no sea Teresa Gisbert, efectivamente, ¿no? La investigación judicial que se cierne sobre Álvaro García Ortiz por las presuntas filtraciones de la Fiscalía de los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha hecho mella en el ánimo del responsable del Ministerio Público, quien, según las fuentes consultadas por The Objective, lleva meses manifestando al gobierno su intención de abandonar el puesto. Las mismas fuentes gubernamentales y judiciales coinciden en señalar a la cúpula del gobierno como responsable de bloquear o frenar esta renuncia. Fuentes judiciales señalan que es cierto que el Ejecutivo no puede frenar la dimisión del fiscal general del Estado si éste así lo considera, pues el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal recoge en su apartado primero el mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de 4 años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones cuando cese el gobierno que lo había propuesto. Es decir, el gobierno no lo puede cesar. El gobierno no lo puede cesar, ¿vale? Y el fiscal, si quiere dimitir, el gobierno tampoco puede impedir que dimita. O sea, no es cuestión del gobierno. Ahora, todo depende del propio García Ortiz, ¿vale? Las mismas fuentes explican que existe un forcejeo desde hace meses en el Ejecutivo y la Fiscalía para evitar la dimisión de García Ortiz, a quien habría pasado factura la presión mediática sobre su papel en las filtraciones de la Fiscalía en supuesta connivencia con el Palacio de la Moncloa. Que le están dando por todos lados, sí, que también, pues oye, tiene que ser bastante complicado, sobre todo cuando tú eres fiscal, que vives bien, que no tienes mucha presión. Quiero decir, los jueces tienen que, o sea, tienen que poner sentencias, los fiscales viven bastante mejor. Un fiscal de sala vive enormemente mejor. Y tal, cuando te nombran fiscal general del Estado es un cargo mucho más político y empiezas a recibir más presión. Claro, si aún encima te están dando en prensa día sí, día también, pues es lógico que este señor se canse y que quiera volver a la vida contemplativa. Decían se me van a echar encima los fiscales, pero es que es igual. Uno de los chistes que se dicen en justicia es que los fiscales nunca se mueren, ¿no? Porque es imposible pasar a mejor vida. Pero bueno. Perdón, señores, perdón, señorías, perdón, señores fiscales. El gobierno quiere que el fiscal general haga de cortafuegos para evitar que la causa salpique al Ejecutivo. Según el auto del instructor, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales que se prestaron a ponerse a su disposición. No solo es que se prestaran a ponerse a su disposición, es que la Fiscalía es un organismo jerarquizado y ya está, y salvo que sean manifiestamente ilegales, las órdenes que le dan, pues las tienen que dar. De hecho, hubo un fiscal que yo conozco, que es Juan Antonio Fago, de aquí de Coruña, que se negó a seguir una instrucción del fiscal autonómico y lo echaron de la carrera fiscal. Luego el tío recurrió en el contencioso administrativo y lo tuvieron que reincorporar, pero al tío lo habían echado de la carrera fiscal, ¿eh? O sea que, en fin. Según fuentes judiciales, la presión mediática ha terminado afectando a García Ortiz, lo que explica su intención de dimitir. Por cierto, luego montó una asociación que se llama APIF, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que es quien ha empurado a García Ortiz. O sea, ¿sabes? En fin, hoy está allí
este señor, Juan Antonio Fago, que ha dejado la Fiscalía, que ahora actúa como abogado particular, tiene un bufete de abogados con su mujer, y allí está. Hoy está tomándole declaración a García Ortiz. O sea, se tiene que estar descojonando de la risa. Hablé ayer con él, por cierto, y le dije que viniera al canal, pero me dijo que el juez les ha prohibido terminantemente que hagan ningún tipo de declaración. Vale. El gobierno quiere que el fiscal haga de cortafuegos para evitar que la causa salpique al Ejecutivo. Según el autor instructor, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales que se prestaron a ponerse a su disposición. Bueno, según fuentes judiciales, la presión mediática ha terminado afectando a García Ortiz, lo que explica su intención de dimitir. Además, el jefe del Ministerio Público busca, con esta decisión, mitigar las consecuencias naturales de su situación. Al renunciar al cargo, cree que experimentará menos presión, tanto en el Supremo como en los medios, lo que a su juicio reducirá las repercusiones, asegura a este periódico. Las mismas fuentes señalan que el último auto del instructor ha sido percibido en los ambientes judiciales como un auto de procedimiento abreviado, es decir, la resolución judicial por la cual el juez pone fin a la instrucción y comienza la fase intermedia en la que las partes deberán presentar sus escritos de acusaciones de cara al juicio oral. Bueno, en fin, que este señor quería dimitir, pero que resulta que el gobierno pues dice que no. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, señaló a Presidencia como receptor de la filtración de la Fiscalía. Pues parece bastante evidente, ¿no?, que esto se mandó a Moncloa. A Óscar López creo que le había llegado, decían. Pero bueno, lo cual fue criticado desde el gobierno por considerar que no existen pruebas fundadas para hacer esa afirmación, sosteniendo que se limitan a meras especulaciones. Pese a ello, en Moncloa descuentan que habrá imputaciones de antiguos altos cargos de Moncloa, como la jefa de gabinete, el ministro Óscar López, Pilar Sánchez Ucera, cuyos mensajes al ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, fueron llevados ante notario por él mismo antes de dimitir tras señalar al gobierno. Y al final pasará lo de siempre, que pringará Pilar Sánchez Ucera, pringará una nulidad, una número 3, una número 4, que es la que va a acabar pringando, y pringará Lobato, porque, bueno, Lobato lo que pasa es que se protegió para no pringar él, porque si no sabían que pringaría él, y ya está. Tanto es así que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, frustró el nombramiento de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como vicesecretaria general del PSOE de Madrid, Óscar López, para evitar visibilizar la imagen de que la número 2 del partido estuviera investigando a la número 3, ya que Sánchez Ucera será nombrada este fin de semana secretaria de organización del PSOE en el Congreso Regional. Madre del amor hermoso. O sea, menuda inventada. Muchas gracias. LM Calles es el nuevo ventrículo de la leurocracia. Gracias por la sub, pal pechito. Muchas gracias, Sasu. Aquí tú de chest. Muchas gracias. Con la intención de evitar que la causa escale más arriba y afecte de manera más directa a Presidencia, desde el Ejecutivo están intentando aguantar a García Ortiz para que no dimita. Las mismas fuentes señalan que por el momento han podido contenerle. Añaden que un hecho que le ha ayudado a no haber renunciado ya al cargo es pensar en clave de futuro. El fiscal general no puede renovar en el cargo porque así lo marca el estatuto, por lo que si aguanta, en 2 años, cuando cumpla su mandato, el PSOE podrá pagarle los servicios prestados con un puesto en el Constitucional u otro órgano. ¿Qué nos jugamos? Hombre, si sigue el Partido Socialista en el gobierno dentro de 2 años, claro. Pese a ello, el gobierno ya ha barajado 2 nombres en el caso de que Álvaro García Ortiz decidiera dimitir. Las que han tomado relevancia en las últimas semanas como posibles sustitutas son Teresa Peramato, fiscal de sala en violencia contra la mujer, y Teresa Gisbert, que fue nombrada en marzo fiscal de sala, coordinadora del área de menores de la Fiscalía General del Estado. Oficialmente en Moncloa evitan confirmar o desmentir esta inclinación del fiscal general a dimitir y se limitan a constatar que existe una defensa cerrada del presidente de todo el gobierno hacia García Ortiz. Normal, es parte del gobierno, en vez de ser un fiscal general independiente y que mirase por el bien común, por el bien general, pues está actuando como si fuera un ministro más del gobierno.